como si se veía online también, o después hemos recibido hermosos testimonios de la vida, de la vía online. Como siempre le invito a que aproveche este tiempo en su conexión con Cristo. Este es uno de los momentos más importantes, porque usted se conecta con Cristo, en su espíritu, en su alma, en la casa de Dios, a través de la palabra de Dios. Y usted y yo debemos aprovechar este momento y hablarle. Decirle: yo creo en ti, Dios eterno, que hay un Dios verdadero y santo. Yo creo en el poder de tu palabra, que tu palabra es eterna y que tú me envías esta palabra con un propósito y no volverá vacía. Sí, amén. Y como identificamos un propósito para este tiempo, entonces nosotros decimos: Señor, yo quiero entrar a tu reposo. Mire que el domingo el Señor nos confrontó, muy bien confrontados, y todos tuvimos que reconocer que no estábamos en el reposo de Dios, que tal vez conocíamos el tema, que tal vez sabíamos el tema por la palabra de Dios, pero como vivencia no lo teníamos. Pero el Señor en su bondad nos abre la puerta, pero también nos habló de que el reposo tiene unos requisitos, tiene unos asuntos que revisar. Para eso son todos estos cultos. Y yo espero, amado y amada de Cristo, que usted se disponga con ánimo a entrar en el reposo de Dios. Romanos capítulo número 8. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Romanos 8, uno de los capítulos maravillosos que hay en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Una cosa de una sabiduría verdaderamente sobrenatural, que cuando usted y yo lo leemos, no dejamos de sentir renovación, no dejamos de sentir instrucción. Y uno dice: ¿cuántas veces he leído Romanos 8 y vuelve, me enseña el Señor, y vuelve, me habla, y vuelve, me restaura, y vuelve, me da palabra a través de ese capítulo? Romanos 8, versículo 11 en adelante, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Así que hermanos, deudores somos. Usted le debe a Dios. Sí, amén. Yo le debo a Dios. Amén. Lo dice la palabra. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Título de la enseñanza que tenemos para hoy: disposición para entrar en el reposo de Dios. Disposición para entrar en el reposo de Dios. Tomen asiento. En días pasados hablamos algo muy importante, que hay un reposo que es mandado por Dios, exigido por Dios. ¿Cuál es ese? En que le dice a sus hijos e hijas: 6 días trabajarás, pero el 7º día me lo dedicarás a mí. Ese es el reposo exigido por Dios. Amén. Pero también hablamos que hay un reposo otorgado por Dios, ofrecido por Dios. Un reposo para sus hijos y sus hijas. Amén. Especialmente para que los hijos e hijas ya no estén más en la esclavitud. Amén. Amén. Entonces hemos estado viendo que eso es muy aplicable a nosotros, a nuestras vidas. Hicimos un acto de reflexión en días pasados, y que concluimos todos, pero sabiamente, que no estábamos en el reposo de Dios, que tal vez anhelamos algunas cosas, recibíamos paz y respuesta, pero en el reposo de Dios. ¿Por qué lo hicimos? Porque concluimos que el gran reposo de Dios es en el espíritu, en el alma. Haya o no haya televisor nuevo, haya o no haya cama nueva, haya o no haya anillos lujosos, haya o no haya el banquete. Algunas veces lo hay,
porque Dios es fiel. Algunas veces se regala el anillo, a veces no. Pero el gran reposo que Dios habla es el reposo del alma, del espíritu. Entonces, desde ese punto de vista, estamos haciendo un preámbulo como Dios manda. No sé si es que el Señor nos prepara para una vigilia, para un culto especial, para un culto de liberación, porque muchas de las cosas que no nos dejan entrar en el reposo es lo que de las que necesitamos ser liberados. Recuerdos, traumas, frustraciones, dependencia de. A veces es muy difícil para una persona entrar en el reposo de Dios, porque depende todavía mentalmente de otra persona. Sí, amén. Depende mentalmente todavía de una situación del pasado. ¿Sabe qué he aprendido o he recordado? Que muchas personas ya caminaban hacia el reposo de Dios, como el pueblo de Israel, pero cometieron el error de traer en sus mentes el pasado. Y el pasado se posesionó. Y entonces, entre la lucha de creerle a Dios y el pasado, no avanza. Todo eso necesitamos ser liberados, sí, para andar en el reposo de Dios. Amén. Dice el versículo 14 que leímos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí Pablo recuerda que una vez que Dios saca al pueblo de Israel, lo guía por el desierto, y que ellos tenían que mantenerse en la guía donde Dios los llevaba, mirando a Dios, pero no lo hicieron. ¿Cómo lo sabemos? Porque frecuentemente sacaban a la luz a Egipto, de donde eran esclavos, la comida de Egipto, su labor en Egipto, y se atrevían a decir de un bienestar en Egipto, que no es cierto. No es cierto que siendo esclavo tengamos bienestar. Sí, amén. Nunca eso es cierto. Ningún esclavo del licor o de las drogas o del odio o del sexo o de la mentira puede decir que en eso tiene bienestar. No lo tiene. El libre sí puede decir que tiene bienestar. Así sean las cosas más sencillas, más humildes, él sí tiene bienestar. Dice aquí que volvamos un poquito atrás, que hay un peligro para no andar en el Espíritu de Dios, y ese peligro está en la carne. Por eso dice aquí desde el versículo 11, como leímos: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién fue aquel que levantó de los muertos a Jesús? El Padre. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. Está diciendo, si ese Espíritu, que fue el que levantó a Jesús de entre los muertos, y usted lo cree, y yo lo creo. Sí, amén. Yo decía esta mañana que a mí me pasó esa experiencia, no como la del Señor, pero les decía que en un momento dado es como si hubiera llegado, como si hubiera aterrizado, como si estuviera por allá en otro lugar. Y cuando llego empiezan a quitarme las ondas y empiezo a oír voces humanas. Y ya cuando usted mira dónde estoy, entendí que estaba en una clínica. Le pregunto a mi esposa dónde estoy. Me dice, estás en la clínica, tuviste una crisis. Lejos de pensar que me acosté y eso no iba a pasar. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vive dentro de usted. Sí, amén. No que usted tenga contacto esporádico con el Espíritu de Dios. No que usted tenga algunos toques del Espíritu Santo de Dios. No. Aquí nos está diciendo, mora, vive dentro de ustedes. Esto no es tan sencillo decir sí, amén o lo recibo. Requiere una reflexión profunda. Porque en estos últimos tiempos necesitamos que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros. Amén. Entonces dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Disculpen, por favor. Entonces, dice aquí que vivificar y se toman dos cosas. En el momento en que cese nuestra respiración. Pero también se toma en otro aspecto, que usted en su cuerpo mortal ahorita necesita una vivificación especial y que esa vivificación solo la da el Espíritu Santo de Dios. La recibo en el nombre. Ese deseo de triunfar, ese deseo por salir adelante, ese deseo por levantarse y sacudirse del polvo cuando hay vida. Ese deseo para creerle a Dios es cuando hay vida. Usted no le cree a Dios si no tiene vida de Dios en usted, en su mente, en su corazón, en su espíritu. Dice, está diciendo aquí, así que hermanos, deudores somos, porque no pagamos nada para que nos dieran ese regalo. Sí, así es. Nos dio la oportunidad de conocer a Cristo. Nos dio la oportunidad, nos está dando la oportunidad de entender que es a través de Cristo que usted tiene esa nueva vida y esa regeneración. Amén. Lo dice la Biblia. ¿Cuántos queremos ser regenerados? Sí, amén. Y eso va en lo espiritual. Y eso va en lo físico. Y eso va en lo familiar. Mire, pastor, yo le digo que si no hubiera obra de regeneración, usted no estaría escribiendo. Porque si usted habla con un médico, va a decir, no, eso es imposible, le va a quedar la mano así, así, no sé dónde y tal. Pero nosotros nos tomamos que había un Dios poderoso que puede regenerar aún los tejidos, los movimientos, y lo hace. Así que somos deudores. El buen deudor quiere pagar. El buen deudor quiere solucionar. El buen deudor no se hace loco con la deuda. Él quiere quedar bien y nosotros somos deudores y tenemos que darle a Dios lo que en nuestra deuda le debemos a Dios. No a la carne. ¿Se acuerdan ustedes que el Espíritu, nos acaba de decir que el Espíritu necesario es en los cuerpos mortales para tener esa vida, para sentirse un deudor de Dios, que nos debemos a Dios? ¿Usted se debe a Dios? Yo me debo a Dios. Imagínense, si me levantó entre los muertos, ¿cómo no me debo a Dios? Imagínense esta mujer, mi esposa Esther, teniendo 3 preciosos hijos, ¿cómo ella no se va a deber a Dios? Amén. Imagínense usted, pastor, que tuvo un accidente de la moto donde había podido quedar o no quedar, por quedar terrible, ¿cómo no se debe a Dios? Usted se debe a Dios. Cuando alguien se debe a Dios, quiere ser hijo de Dios, quiere permanecer siendo hijo de Dios, quiere seguir siendo hijo de Dios. Pase lo que pase, díganle lo que digan, un hijo o una hija de Dios quiere ser hijo de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Escuche usted, dice aquí, no a la carne. ¿Por qué? Porque obviamente un enemigo número 1 que hace muchas veces que la persona no entre en el reposo de Dios, ¿qué es? La carne, hermano. Su humanidad, su yo, su ego. Y el diablo sabe eso y lo alimenta. Alimenta la vanidad, alimenta la codicia. ¿Se acuerda usted que el diablo le tocó a Eva el yo? ¿Sí lo ha analizado? ¿Cuántas veces usted ha leído eso? Una cantidad de conclusiones. Entonces usted dice, voy a analizar ahora Génesis 3 a la luz de esta palabra del peligro de la carne. Y usted dice, pues claro, el diablo le tocó el yo a Eva. Le propició la codicia. Sabe Dios que cuando comas del fruto del bien y del mal, conocerás todas las cosas. Le dio la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vida, le dio eso en la carne, está eso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, amados y amadas, un peligro grave, gravísimo, gravísimo, es que la carne domine en nosotros. Porque eso no nos deja entrar en el reposo de Dios. Y algo por lo cual usted y yo tenemos que trabajar muy duro contra la carne
Es para que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. En la carne, ¿qué hay? Hay pecados. Pero en la carne también hay recuerdos que no deben estar. En la carne, ¿qué más hay? Frustraciones, deseos. Usted sabe que los deseos de la carne son los peores. Por eso el Señor le dice nos dice a través de Pablo: no proveáis para los deseos de la carne. Si usted y yo somos sensatos en hacer un balance, los peores errores, los peores fracasos, los mayores dolores han sido por un deseo de la carne. ¿Es así o no es así? Por eso Dios nos está diciendo: hay que examinar si la carne todavía está viva. Amén. El domingo, si Dios lo permite, seguimos con el proceso del reposo. Ya Dios me dio el mensaje aquí, lo trae en mejor camino. Porque el Señor quiere que usted entre en el reposo. Mire, es que es tan maravilloso, hermanos, cuando alguien entra en el reposo. Para mí, yo sentí en estos días un testimonio como una bofetada de fe, porque a veces el Señor nos da, digo yo, bofetadas de fe. ¿Cuándo nos las da? Cuando vemos que otros, obedeciendo a Dios, permaneciendo a Dios, Dios los bendice, y como diciéndonos: Dios los bendiga a ellos porque permanecieron y siguieron en mí, y yo los bendiga a ti porque te has dudado, porque no se. Y de unos misioneros, ellos igual dependen de Dios para todo, y tenían que buscar apartamento, pero en el reposo del Señor. En el reposo del Señor tú nos ayudarás, tú nos fortalecerás, tú nos favorecerás. Y averiguaron, Señor, ese apartamento, y tú lo tienes, ¿dónde lo tienes, Señor? Y encontraron uno amoblado. Aleluya, sí. Y la persona se iba para España. El dueño, amoblado. Dijo: cojan. Amén, recibo. Cojan. ¿Cuánto le buscó? Ay, miren, a ver si me van mandando algo. Cojan. Ellos no tenían cómo pagar un arriendo. Ellos no tenían cómo comprar algo. Y el Señor tocó a alguien en el reposo de Dios y dijo: cojan. Con todo el muebles, con todos los muebles. ¿Por qué no me voy a España? No me puedo llevar eso allá. Necesito que Dios me ayude. Cojan. Uy, Señor. A eso me refiero, a una bofetada de fe por unos siervos que supieron esperar en el Señor y en el reposo de Dios. Entonces la carne nos juega muy malas pasadas, terribles pasadas, nos puede destruir. Mire que miremos, aquí con cuidado, vea que miramos con cuidado. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Sí? Entendamos esa palabra moriréis, porque puede ser físicamente, sucedió, ustedes lo saben, que mucha gente en el desierto murió. Pero usted no ha notado gente que muere a sus ilusiones, que muere a su búsqueda de Dios, que muere a su santidad, que dejó de ser santo, ya no le importa. ¿Usted no ha notado gente que ya muere a las convicciones de Dios? ¿Sí los ha conocido? Porque en algún momento ganó la carne más que el Espíritu de Dios. Por eso usted y yo, si queremos entrar en el reposo de Dios, tenemos que examinarnos qué obras de la carne están dominando sobre nosotros. Y si de paso hay un pecado en ellas, hay que eliminarlo. Porque no se puede anhelar el reposo de Dios haciendo lo contrario a lo que Dios manda. Nadie lo consigue, nadie, ni uno solo. Lo consigue la persona que hace lo que Dios manda. Cuesta, claro que sí. ¿Qué dijimos la vez pasada? Que los milagros del Señor no son gratis ninguno, que lo único gratis es la salvación eterna. Amén. Por medio de Cristo. De resto nos hace pagar un precio. Y si una persona quiere pagar el precio, reflexiona, dice: yo voy a ayunar, yo voy a sacar mi lista, quiero verdaderamente ser libre de las obras de la carne que me impide entrar al reposo de Dios. Dice ahí mismo: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuántos saben que las obras de la carne son un enemigo terrible?
Sí, amén. Y hay una única forma de hacerlas morir. Mire, detengámonos ahí. No dice encierre las obras de la carne. No dice anúlenlas. No dice enciérrelas, anúlenlas, cancélenlas. No dice eso. ¿Qué dice ahí? Reflexionemos. Y yo bendigo a mi pastora donde quiera que esté ella. Amén. Porque ella es muy contundente, una maestra contundente, decía, no, hermanos, es que es hacer morir, ese yo, es hacer morir esas obras de la carne. Entonces aquí podemos ir mirando cosas importantes, gracias. Y una de las cosas más importantes es que mientras las obras de la carne estén vivas, ¿qué reposo se va a recibir? Y usted y yo tenemos que preocuparnos porque es solo con un método de Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, ahora sí el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Dios se acordó de sus hijos. ¿Se acuerda ya en Egipto? Oiga, qué padre tenemos, ¿no? ¿Qué fuera de nosotros si Dios no se acordara de nosotros? Dígale a la persona que tiene al lado, dígale, ¿qué fuera de nosotros si Dios no se acordara de nosotros? ¿Qué sería si Dios no se hubiera acordado de mí ese jueves para viernes? Que fuera de nosotros si Dios no se acordara de nosotros. Y a veces no lo mereceríamos, porque muchas veces hemos sido hijos tercos, rebeldes, contrarios al Padre, pero aún así Él se acuerda de nosotros. Y como se acordó, lo sacó de Egipto porque oyó el clamor. Qué importante la intercesión, ¿verdad? Qué importante la oración. En estos días que pude ver algunos videos antiguos de hombres que ya se fueron todos, que no se han levantado. Predican mucho humanismo, predican filosofías, se predican doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, como está en la Biblia pronosticada, muchas fábulas. Hay gente que predica fábulas y así se amontonan. Y ese hombre que fue muy usado en el mundo, que fue usado terriblemente para enseñar, para ministrar, para sostener el evangelio, decía, siempre tuve el éxito de mi carrera ministerial como padre, como pastor, como hijo, como ser humano, entrando al lugar secreto y orando. Y él decía, en la universidad busqué una habitación donde yo podía entrar a orar. En las casas que he tenido, entré, siempre había que diseñar un cuarto especial donde yo podía orar. Digo, cuando ya teníamos oficinas del ministerio muy grandes, porque se le creció el ministerio internacionalmente y les tocó comparar unos pisos allá en donde estaba, dijo, yo le dije a la persona que construyó, a mí, háganme el favor y me hacen un cuarto especial para poder entrar en el secreto con mi padre. Entonces Dios oyó ese clamor y los quiso sacar de Egipto, porque no los llamó a ser esclavos. Dios no te llamó a ti, ni me llamó a mí para ser esclavos. Amén. Ni del pecado, ni del dolor, ni del pasado, ni de la angustia, Amén. ni del fracaso. Yo sé que esa pregunta la voy a hacer el domingo para que Anita me recuerde. Amén, pastor. Voy a hacer la pregunta abiertamente a todos. Algunos contestarán, ¿cuántos se sienten esclavos del fracaso? Yo no les voy a pedir
que se levante la mano, pero estoy seguro que allá en el corazón, en la mente, a más de uno le retumbará el deseo de decir: yo me siento esclavo del fracaso. Óigase esto, y aún a veces teniendo carros nuevos, y aún a veces teniendo joyas nuevas, y aún a veces teniendo dinero en el banco, y hay gente que no lo confiesa, pero dentro se siente como esclavos del fracaso. Y hay muchas más esclavitudes. Por eso Dios los lleva por el desierto, por la prueba, porque Él quería que en esa prueba transformaran su pensamiento, transformaran su corazón. El domingo, si Dios lo permite, vamos a tener una confrontación maravillosa de cómo está nuestro pensamiento en el pasado, en el presente, hacia el futuro con Dios. Que Dios me siga dando la salud. Sí, amén. Llega, estoy en ayuno y ministré allá guerra. Aquí estoy un poquito, pero el Señor me sostiene. Entonces, ¿hacia dónde los quería guiar Dios? Hacia donde reposar. ¿Dónde era el reposo de ellos? ¿En la tierra prometida? Sí, amén. ¿Hacia dónde te quiere guiar Dios? Sí, hacia la vida eterna. Pero en esta tierra, ¿hacia dónde? Hacia el reposo, hacia el descanso. Pastor, pero yo no he visto llegar a $1.000.000. ¿Quién le dijo a usted que va a reposar con $1.000.000? A lo mejor ni puede dormir, está pendiente del $1.000.000. El Señor sabrá si le da $1.000.000 o no. Le ha dicho que da reposo. ¿Cómo no? No lo sé. Dice el 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Miren, hermanos y hermanas, diría un predicador por ahí, seamos serios, sin querer a usted fastidiar. Esto es un tema muy delicado, muy real. Porque si usted y yo analizamos por nosotros mismos y hacia la iglesia en general, ¿cuántas personas se debaten diario entre ser libres o permanecer siendo esclavos? Y vuelvo y pregunto, si hay personas sensatas reconocerán que son esclavos de un temor, de una angustia, de una frustración, de un mal hábito, de un odio, de una atadura. Y es Dios el que ofrece la liberación total de esa esclavitud. Porque comenzamos o retraemos lo que hemos hablado. Nunca en el plan de Dios está sacar hijos, formar hijos para volverlos esclavos. Nunca. Siempre ha querido de sus hijos libres. Siempre ha querido de sus hijas libres y en reposo. No necesariamente porque tengan millones y millones de pesos y carros de los más lujosos y aparatos electrónicos de los mejores celulares de la alta gama, no. El reposo del alma, del espíritu. Mire que yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted percibe ese reposo de Dios, aún me pueden ofrecer hasta un caldito sencillo con un pedacito ahí de pechuga, sencillitito, con unas 2 papitas. Pero como usted lo come en el reposo de Dios, ¿cómo le sabe ese caldo? Glorioso. Pero le pueden ofrecer un pescadote así de grande con las papas fritas, con la ensalada, con el jugo de tamarindo. Y usted se lo come. Pero como no lo comió en el reposo de Dios, al rato estoy enfermo, tengo indigestión, ayúdenme con el bicarbonato y el limón, me puse mal, me intoxiqué, hice muchas veces. Y no era el alimento, era que la persona no estaba en reposo. Amén. Dice aquí: no habéis recibido el espíritu de esclavitud. O sea que si el espíritu de esclavitud no lo da Dios,
¿Quién es el que lo manda? El diablo. Y a usted que le gustan las matemáticas espirituales, dice, bueno, porque no les ha dado espíritu de cobardía. Entonces dice, uy, aquí habla del temor. Y Pablo habla del espíritu de cobardía, que no hemos recibido espíritu de cobardía. Entonces usted suma las matemáticas espirituales, dice, debe ser un terrible producto de dos sumandos. 2 más 2 da 4. Si usted suma que una persona tiene espíritu de esclavitud y tiene espíritu de cobardía, ¿dónde va a terminar esa persona? Muerta en el desierto. Sí, amén. Y hay que hacer algo. Diga conmigo así, hermano. 10 si quiere, diga, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Sí, claro. Porque Dios no nos ha llamado a estar en el espíritu de cobardía ni en el espíritu de esclavitud, sino entrar a ocupar esa posición. Mire la bendición que Dios nos dio a nosotros. Dice, para estar otra vez en temor. El espíritu de cobardía y de esclavitud, ¿a dónde llevan primeramente a la persona? Al temor, al miedo. No puedo, no hay, no tengo, no se va a dar. Y en el reposo de Dios sí que se dan milagros. En el reposo de Dios sí que se dan restauración. Sí, amén. En ese reposo y usted ha oído mucha gente que dice, ay, yo se lo entregué a Dios con seguridad, y después cuando usted ve el cambio y la restauración dice, pues por un instante tuvo el deseo de reposar en Dios y Dios le escuchó y respondió. Amén. Dice aquí, sino que habéis recibido otro espíritu, no el del esclavo, sino cuál espíritu, el de ser adoptados. Adoptados por Dios. Sabe que aquí vivimos nosotros un testimonio de una persona de Chía. Dios la bendiga si está viendo este mensaje. Amén. Ella era hija adoptada y se quedaron unas heredades importantes aquí en Chía. Ya los otros se habían repartido, ya los otros habían vendido parte de esa heredad. Porque decían, no, esa es adoptada. Pero ella tuvo, inclusive por palabras mías, busque su justicia, hermano. Y la buscó y dio con un buen abogado. Y el abogado, la única causa que exhibe, dijo, ella es adoptada. Y ante la ley de Colombia, tiene tantos derechos porque fue legalmente adoptada como el hijo concebido entre la unión de la pareja. Amén. Y el juez dictaminó, sí señora, usted es la única heredera y tiene derecho a todas, y los otros ya habían vendido. Tremendo. Cuando llegó el fallo, el juez, mijitos, a devolver eso. Si eso es válido en los hombres, porque fue válido, el juez dijo, no, aquí me apelaron, pero ¿qué iban a apelar? No, miren, la ley, el código, no sé, aquí dice muy claro, era la hija la que tenía que recibir eso. Si eso es válido ante los hombres que dudan, que son infieles, porque usted sabe que hay mucho hombre, mujer, que sí que hablamos de jueces y de abogados, pero lo hicieron valer. ¿Cuánto más debería valer el decreto de Dios en su vida, que le ha dicho, tú eres una adoptada mía, tú eres un adoptado mío? Pero el que tiene pensamiento de esclavo no se apropia de eso, porque está en el pasado y está en el temor. Amén. Y usted sabe que ese pasado, ¿cómo lo usa el diablo? Sí, señor. Ay, ¿te acuerdas? Yo lo digo, no me estoy burlando, porque además me lo han contado hermanos, lo digo con respeto. Muchas me han dicho, a mí me pasó igual, pastor, me han dicho, le dije, ¿cuál? Dijo, no, es que yo tuve 5 novios. Dijo, y el primero era tan lindo, todo eso tan hermoso, tan especial. Dijo, y me uní con el papá de mis hijos. Y que dijo, ya no dice nada. Y entonces dice, a lo mejor era ese primero, si era de mi marido. Yo bendigo a mis hijos, y eso lo he escuchado tremendamente. Parece de broma, pero no es broma. Y en el pensamiento estaba que ya no era así, si hubiera sido, usted no hubiera pasado por esta, y esta, y esta, y esta.
En los hombres he visto mucho el asunto de los negocios. Que alguno le dijo al compadre, hermano, metámonos a este negocio. Nada, y cuando ven ese compadre empezó a echar para adelante, tiene después unos talleres, tiene una cosa grande, pero ya no compadre, yo le dije a usted ahorita, ya no lo puedo meter de socio, compadre. Es mi amigo y le doy quinto aquí, le doy una participación, pero ya socio no, compadre, era cuando no teníamos nada. Y el hombre toda la vida se martilla, ¿por qué no le dije yo sí, mi compadre? ¿Por qué no le dije que arrancáramos? Tendría yo, mire esta empresa tan grande, mire esta sociedad tan grande, ¿por qué no lo hice? Y así ha habido muchas cosas que están en el temor todavía. No se afane, ya voy a ir terminando, porque hay que ir a ver el arroz para que no se ahume, ¿verdad? Dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene que tener una conexión de su espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Dios, cuando usted y yo estamos en reposo, nos da testimonios a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces nos testifica, nos dice, yo tengo para ti esto, yo tengo para ti esto otro, yo tengo para ti sanidad, yo tengo para ti restauración, yo tengo para ti salida, yo tengo para ti respuesta, yo tengo para ti un cuidado especial, yo tengo para ti un milagro especial, voy a hacer aparecer para ti una respuesta especial, voy a cambiar la maldición en bendición, voy a convertir esto en insípido en el vino alegre, voy a convertir esta situación en bendición. Pero eso no pasa muchas veces, porque la gente no está en ¿qué? Tremendo lo que Dios nos está dando, ¿verdad? Y con esta parte voy terminando para hoy. Yo creo que continuamos el domingo. Venimos así, en unos ciclos de continuidad. Dice el 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Pare un poquito ahí. La heredad es espiritual en la vida eterna, pero también en esta tierra. También en esta tierra. Así que si usted ha desmayado, pues yo no tengo nada. Eso es el diablo que le mandó espíritu de cobardía y de esclavitud. No, pero yo cómo voy a hacer para conseguir eso si vale 1.000 millones, la otra cobraron 500 millones, la otra vale 2.000 millones. Eso es tener espíritu de cobardía y de esclavitud, porque el temor le hace confesar eso. Pero si usted se conecta a su espíritu y reposo con el Espíritu Santo, tal vez el Señor le dirá, sigue, que yo te voy a sorprender, no preguntes cómo, con un milagro grande. ¿Qué ha pasado o no ha pasado? Y va a pasar. Usted se atreve a buscar a la persona así como yo lo hago con la hermana Claudia Alegría. Mirarla a los ojos, así muy seriamente, mirada, yo está seria, yo estoy serio. Y decirle así como yo le hago a la hermana Claudia Alegría, algo muy grande va a pasar en tu vida y en tu casa. Usted es capaz de demostrarle a la persona que usted algo muy grande va a pasar en tu casa y en tu vida. Así es. Usted es capaz. Usted es capaz de mirar a esa persona y decir, algo muy grande. Ay, eso lo acomoda, no, porque el Espíritu Santo de Dios nos lo pone a nuestro espíritu. Pastor, algo grande va a pasar en su vida y en su Más grande todavía. Escucha, aquí vamos a ir terminando. Pero hay una condición. ¿Se acuerda que vimos que lo único gratis es la salvación? El resto el Señor nos pone condiciones a pagar el precio. Dice, y mire que habla de herederos. Si usted se para como heredero al diablo, no le tiene que robar nada. Así es. Y antes de usted le quita al diablo de su heredad. Yo sigo esperando porque yo perdí una heredad. Y varias heredades todavía las tengo. Porque me las debían entregar. Y digo, diablo, tú lo sabes. Y esas heredades suman mucho dinero, pastor Adolfo. Amén. Pero que el Señor te hace cumplir diablo. Amén. Porque soy heredero de Dios. Dice así: si es que padecéis,
juntamente con Él. ¿Quién es ese Él? El Señor. Bueno, hagamos una breve lista de qué padeció el Señor. Vituperio, burlas, angustias, dolor, desprecios, rechazos, indiferencias. Soledad. ¿Qué más? Soledad. Soledad. Tentación. La resistió, vino, pero la resistió. Entonces, la gente quiere el reposo de Dios gratis. La gente quiere la conexión con Dios gratis. Que ojalá Dios le mande los ángeles allá a la casa, a la camita, qué bendición necesitan, y que siga la persona no igual. No, desordénese, sea incrédula, tal. No, hermanos, nos pone a padecer, a soportar, a sufrir. Pero si usted sabe que eso le garantiza su posición de hijo, y su posición de hijo le garantiza entrar al reposo, usted lo hace. Amén. Ese es un punto también que tenemos el domingo, de que se ha renegado por los padecimientos que nos ha enviado Dios, y hay que cancelar y anular eso, porque padecimientos también manda el diablo, porque se le abrió la puerta. Pero no estamos hablando de esos padecimientos, estamos hablando de los que Dios nos pone y que hay que soportarlos. Por eso terminamos aquí que dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Póngase en pie, por favor, y usted va a orar conmigo, por nosotros, por la iglesia, por los hermanos, por la niña. Mire que yo me fío por los niños. Yo me fío donde el y lo ungí. Ay, pero es que el bebé, pues sí, por bebé, pero es que yo veo un siervo de Dios ahí desde pequeñito. Es hay que estar orando de una vez. Amén. Señor, guarda, lo bendice. Úsalo porque Dios lo usa. Dios lo usa, ya lo usamos. Cierre ahí sus ojos. Métase con el Espíritu de Dios. Que su Espíritu le haga sentir el testimonio del Espíritu Santo de Dios. Y usted sea consciente que el testimonio del Espíritu Santo de Dios nos está diciendo: no están en el reposo. Y mi Padre quiere que entren al reposo. Y mi Padre quiere que aprendan a despojarse de aquello que no les deja entrar al reposo. Y mi Padre les quiere que ustedes ocupen en posición de hijos, de hijas, no de esclavos, no de llenos de temor. Pero para eso hay que pagar un precio. Y usted abre su boca y dice: Señor, yo quiero pagar ese precio, porque anhelo ese reposo para mí, para mi casa, el reposo del espíritu, el reposo del alma, el reposo de las aflicciones, el reposo de los desprecios. Y si tú lo ofreces, Dios, es porque es verdadero, porque tú no mientes. Tú no mientes, Dios, y tu palabra tampoco miente. Y si la palabra dice que temamos y procuremos entrar al reposo, lo vamos a hacer. Y estamos en un tiempo, hermoso tiempo, en que Dios nos está enseñando el valor del reposo, pero las condiciones también para el reposo. Y si usted quiere, yo acepto, Señor, esas condiciones. Yo acepto esta oportunidad, Dios de la gloria. Y lo acepto por mí y por mi casa, porque quiero que estemos en el reposo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Porque tú eres bueno y tu misericordia estará siempre. Levante sus manos hacia el cielo de Dios. Bendígalo. Bendiga a Dios. Bendiga a su papá que está en los cielos. Bendiga a su padre que lo tiene allá. Bendiga a su hermano mayor que se llama Jesucristo. Bendiga al Espíritu de Dios, que es el que nos visita, el que nos enseña, el que nos da esta palabra de testimonio. Levante sus manos muy alto y reciba la bendición del Padre eterno. Reciba la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret y reciba la bendición del Espíritu Santo de Dios. Las bendiciones espirituales y las físicas y las económicas y el reposo de Dios. Que Dios los bendiga rica y poderosamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Así estamos despedidos.